Bueno, ya tenemos aquí por fin el iOS 18, ya está a punto de salir, sale el próximo lunes día 16 de septiembre y mirar, por ejemplo, aquí lo tengo todo en modo black porque este es el modo noche que me he hecho, así que os voy a enseñar cómo personalizar todo vuestro iPhone y las cositas tan chulas que ha salido con esta nueva actualización, ya que de los últimos años que yo recuerde, sin duda es la actualización más personalizable para el iPhone que ha sacado Apple. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Bueno, pues me he hecho un poquito para el ladito y os voy a poner aquí el iPhone. Y primero de todo, una de las cosas más importantes que han sacado, como os decía, es el tema de la personalización, pero también en la pantalla de inicio, y con ello poder poner, como veis, yo tengo ya los emoticonos más grandes y si os fijáis los tengo más grandes y debajo no pone el nombre de la aplicación, con lo cual a mí me gusta porque queda como un poco más minimalista. Entonces, bien, ¿cómo se hace? Vamos a presionar en cualquier sitio de la pantalla afuera y arriba del todo a la izquierda donde pone editar le vamos a dar aquí y donde pone personalizar le vamos a volver a dar. Y si os fijáis, yo lo tengo puesto en iconos grandes. Entonces, si yo pongo iconos pequeños, ¡pam!, me vuelven a salir los iconos pequeños con el nombre. A mí, personalmente, me gusta esto de los iconos grandes porque ocupa el mismo espacio que el icono pequeño, pero como no hace falta yo ya saber qué aplicaciones, porque ya lo sé por el nombre, me gusta porque queda como más minimalista. Dicho esto, si os fijáis, yo lo tengo puesto en automático. Esto es que si yo, por ejemplo, deslizo de arriba hacia abajo y pongo modo oscuro, los iconos se vuelven en modo oscuro porque lo tengo puesto en automático, ¿no? Que a partir de las 6 de la tarde yo lo tengo puesto que se me ponga el modo oscuro en el iPhone. Dicho esto, vamos a volver hacia atrás y otra de las cosas que tiene es dejarlo siempre en claro, dejarlo siempre en oscuro, ponerlo automático, que es como yo lo tengo, o aquí viene una de las cosas bastante chulas, ponerlo tintado. Si os fijáis, ya directamente me salta porque me detecta el fondo de pantalla que yo tengo, que es la hoja esta, que a ver, ¿quién de vosotros sabe qué fondo de pantalla de qué iPhone es? Que ya sabéis que cada iPhone sacan nuevos fondos de pantalla. Este es bastante antiguo, pero a ver si lo sabéis. Y ya me detecta el color este de la hoja y me lo pone en los mismos tonos. La verdad, queda muy chulo. También lo podemos mover como nosotros queramos, lo puedo poner en otro color, podemos poner que sea más clarito o más oscuro. Y oye, personalmente queda muy guay este azul, creo que lo voy a dejar así. Otra de las personalizaciones es el tema de los widgets. Si nosotros presionamos, os fijáis aquí abajo donde pone movimiento, el widget que tengo del movimiento, ¿no? Propiamente dicho. Pues si os fijáis justo debajo a la derecha sale como una especie de pestañita, ¿no? Donde yo puedo seleccionar y puedo, ¿veis?, moverlo hacia un lado o hacia otro y de esta forma tener el widget más grande o más pequeño. Otra de las opciones es si yo presiono el widget me va a salir justo debajo del todo que tenga la opción de ponerlo en pequeño, vuelvo a presionar y lo puedo poner también en grande o en mediano. En este caso lo voy a dejar en mediano y de paso vamos a ver cómo poner ahora las aplicaciones como nosotros queramos, porque sí, es una nueva opción que ha salido y personalmente a mí me gusta mucho que es por fin que se puede hacer algo que se hacía en Android hace muchos años para los detractores de Apple, y es poderlo poner donde nosotros nos dé la gana. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar el widget, lo voy a tirar hacia abajo y lo voy a poner hacia aquí un ladito y, por ejemplo, me voy a poner las aplicaciones como las tenía, si os habéis fijado en el principio, y es como las que más uso siempre. Normalmente yo utilizo el móvil con la mano derecha, pues las aplicaciones que más utilizo lo tenga más a mano, ¿no? Y nunca mejor dicho. Entonces me pongo aquí la de YouTube Studio, Instagram y, por ejemplo, de mensajes, me la pongo aquí abajo y bueno, la verdad que es un toque diferente que, como veis, en estas pantallas también lo tengo aquí puesto, lo tengo todo como a la derecha para ir bien con el dedo, y la verdad, como los móviles cada vez son más grandes, pues hombre, pues es mejor, ¿no?, si lo tengo así puesto. Para los amantes de los widgets ha habido también otra de las opciones, una de las novedades, y en este caso si le damos a editar y le pongo añadir widgets y aquí pongo journaling, ¿no?, o diario, aquí diario, me sale nuevos widgets. En este caso, por ejemplo, en qué estás pensando, otra vez en qué estás pensando pero en grande. Mirad, me lo voy a dejar esta porque me gusta y la voy a poner justo aquí abajo. Bueno, me queda un poco ahí atiburrat, ¿no? Como decimos aquí en Cataluña, mucha cosa, pero está bien, me gusta. Luego ya lo modificaré. También en los widgets de casa han habido novedades.
Otra de las novedades que está súper bien es el tema de poderle poner un Face ID a la aplicación a la que accedas. Por ejemplo, aplicaciones de banco, aplicaciones de trabajo, aplicaciones de lo que sea que realmente le quieras poner un extra de seguridad. Pues creo que esto está súper, hiper bien. Sobre todo cuando dejas el móvil a según qué personas o como por ejemplo puede ser la galería de fotos, que al final creo que ahí es donde están las cosas más íntimas que tenemos, que por cierto ahora os enseñaré la mía porque también han habido grandes cambios. ¿Y cómo lo haríamos? Por ejemplo, si yo quiero acceder a Instagram, voy a presionar Instagram y si os fijáis abajo ya pone requerir Face ID. En este caso le daríamos aquí y le daríamos a requerir Face ID y acceder en cualquier momento. Voy a necesitar poner mi careto feo para que me lo reconozca y me dé opción a acceder a esta aplicación, así que esto está súper bien. Y si os fijáis, hay otra cosa que sale también y es ocultar y requerir Face ID, porque sí, ahora podemos también ocultar aplicaciones. Gordi, ya, que el vídeo es mío, ¿sabes? Al capulli, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero tener alguna aplicación oculta, en este caso voy a darle a esta opción que nos salía. ¿Y dónde se van a poner esas aplicaciones ocultas? Porque están ocultas. Pues si vamos al fondo del todo, papam, y abajo del todo, aquí donde pone, si os fijáis, ocultas, justo aquí, si yo tuviera alguna aplicación oculta, saldría igual que está ahora, ¿vale? Que no ves lo que hay oculto, pero si yo le doy a oculto, entonces me requiere el Face ID y me muestran las aplicaciones que están ocultas. Y esto la verdad que está súper bien para según qué cositas. Otra de las cosas que ha sufrido, bueno, más que sufrir, que ha cambiado muchísimo, ha sido el centro de control. Y sí, también es hiper personalizable. Deslizamos desde arriba hacia abajo, vamos a ver, ahí, vamos a ver que todo ha cambiado mucho. Los emoticonos son como mucho más redondos y de hecho si os fijáis y presionamos en la parte de afuera, que no le damos a ningún icono, vamos a ver que aquí ahora podemos cambiar. Nos da opción, nos sale otra vez esa pestañita que os he enseñado antes y podemos hacer más grandes, más pequeños, lo podemos mover, por ejemplo, de un lado hacia otro súper fácil, de una forma súper sencilla. Y con esto realmente podemos personalizarlo como queramos. De hecho, si os fijáis y le damos aquí, podemos poner un añadir control y veis todas estas cosas que podemos nosotros poner. Si queremos poner, por ejemplo, música, lo que sea, también. Y podemos hacer no solo esto, sino que podemos tener muchas pantallas. Si os fijáis, a la derecha de todo, aquí me sale un corazón que sería como los favoritos. Pero si vamos, deslizamos o le damos justo a la derecha, va a salir que podemos añadir todas las pantallas que nosotros queramos. O sea, realmente podemos añadir, como si queremos añadir 14 pantallas desde el centro de control y desde aquí podemos hacer muchísimas cosas más de una forma mucho más rápida y de un atajo mucho más rápido. Otra de las cositas, si os fijáis arriba del todo a la derecha que sale también, es el tema de poder apagar el teléfono. ¿Cuántos de vosotros no sabéis apagar vuestro iPhone? Es que es verdad. Ahora lo tenemos mucho más fácil. Simplemente arriba del todo presionamos y ya nos va a poner deslizar para apagar. Mirad, lo tengo así. En este caso le voy a dar a cancelar y ya lo tengo otra vez en la posición normal. Y otra de las cosas que me ha hecho mucha gracia y ahora voy a poner en modo avión. Y si os fijáis sale un avioncito arriba. Esto hasta entonces ya estaba. Pero ahora si quito el modo avión vais a ver que el avioncito que hay justo arriba se va a mover hacia la derecha y va a hacer como una pequeña animación. Mirad. Y se va. Me ha hecho mucha gracia esto. Otra de las novedades que también podemos personalizar más es nuestra pantalla inicial. Entonces, si yo bloqueo mi teléfono, voy a ver que justo aquí debajo, ¿veis? Me salen la linterna y aquí la cámara. Vale, ahora voy a hacer una cosa y es cambiar de pantalla. En vez de ponerlo en Giura, que es para mí lo normal, voy a poner, por ejemplo, en no molestar y mirar lo que me sale. Solo me sale a la linterna. ¿Por qué? Porque esto también lo podemos modificar. ¿Cómo? Simplemente presionamos nuestro iPhone, le vamos a dar aquí a personalizar en pantalla inicial y si os fijáis aquí, veis, ya me sale como una opción de poderle añadir lo que quiera o incluso si quiero quitar la linterna. En este caso, mira, vamos a añadirle algo nuevo. Y en este caso le voy a poner, por ejemplo, el temporizador. Le voy a dar aquí y ahora directamente ya tengo el ajuste de temporizador. Otra de las cosas que puedes hacer es simplemente dejarlo sin nada porque quizá te gusta así como muy minimalista y simplemente no tengas nada. Por ejemplo, yo en el caso de cuando estoy en modo noche, una de las cosas que me he puesto es mirar en descanso
Si lo podéis ver, veis, yo lo tengo aquí la linterna, pero aquí lo que tengo es el despertador. De esta forma es súper fácil acceder al despertador. Ahí yo no tengo que deslizar desde el centro de control, que lo tenía antes allí puesto. No, directamente voy allí. ¿Por qué? Porque por la noche, ¿para qué quiero la cámara si no hago fotos? Y hablando de la linterna, una de las novedades ha sido la linterna. Y sí, la han modificado y es muy curioso lo que han hecho y a mí me parece genial. Si le doy a linterna, vais a ver que ahora yo, depende cómo deslice el dedo, si lo deslizo hacia abajo va a aumentar o reducir la intensidad de la linterna, pero no solo eso, sino que si encima deslizo hacia un lado o hacia otro, lo que va a hacer la linterna es como fijarse más en un foco o expandir más el foco. Y bueno, esto pues la verdad que es algo que también está bien, la verdad. Otra de las grandes novedades que por fin ha llegado a iOS es el tema de grabar llamadas. Y bien, ahora es súper fácil grabar una llamada porque han habido varios cambios en la aplicación de teléfono. Y bien, si accedo a la aplicación de teléfono y yo hago una llamada, una de las cosas que nos va a salir arriba a la izquierda es un pequeño icono y a la hora de cuando nosotros estamos haciendo una llamada, una vez nos descuelgan, ojo, esto es muy importante porque hay una seguridad, ya que cuando nos descuelgan, si nosotros le damos al botoncito de arriba a la derecha, se va a escuchar una voz que dice algo así como esta llamada va a ser grabada. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente por tu seguridad y para la de los demás, porque tú vas a grabar una llamada pero que la otra persona sea consciente que esa llamada se está grabando, ya que realmente es ilegal grabar una llamada de alguien que no es consciente. De esta forma no hay ningún problema y está genial para tomar según qué datos o según qué cosas que luego nos acordamos. Y no solo eso, sino que una vez se ha grabado nuestra llamada, se nos hace una nota de voz y tenemos toda la llamada transcrita por si, imaginaos, la llamada es muy larga y a veces queremos mirar algo en particular, directamente vamos a mirar en qué momento se decía X cosa, por ejemplo, ir a un sitio a tal hora, no me acuerdo, pues simplemente no hace falta que escuche toda la llamada entera. Miro lo que es la nota transcrita y desde allí ya podré ver qué cosa había dicho en la llamada. Si yo, por ejemplo, pongo un número al azar, un 7, en este caso me va a salir ya qué teléfonos tienen ese 7. Como veis, pone una persona y 35 más. En este caso voy a poner 7 y un 5. Ahora me sale exactamente qué persona tiene ese 7 y 5. Esto está muy bien por lo típico, ¿no? Ay, me acuerdo que el teléfono empezaba por 632, pues pongo 632 y ya me saldrá qué teléfono en nuestra agenda lo tiene puesto. Y otro de los cambios es si ahora vamos a recientes, vamos a ver la fotografía que le tenemos puesta a la persona. En el caso de que obviamente esa persona le hayamos puesto una fotografía de perfil, ¿no? Y como veis en este caso, pues a mí me salen las fotos de las personas a quien llamo. Hay otra nueva aplicación y es la aplicación de contraseñas. Antes, cuando queríamos acceder, realmente tenemos que buscar contraseñas y nos salían allí todos, pero ahora lo tenemos como muy bien organizado. Mirad, si vamos a contraseñas, ya, como veis, esta aplicación primero obviamente nos detecta el Face ID, si no, no nos las muestra, y dentro de aquí, como veis, está como bien organizado. Por ejemplo, donde pone seguridad, a mí me está avisando que tengo 330 solo contraseñas que están en peligro y que tendría que cambiar esta contraseña, ¿no? Pues en este caso me tendría que dedicar a una irlas cambiando. Otra de las cosas, por ejemplo, te pone claves de acceso o el Wi-Fi. El Wi-Fi está muy bien, sobre todo una novedad, si entramos dentro de Wi-Fi, por ejemplo, yo voy aquí, que es el Wi-Fi de mi casa, nos sale la opción de mostrar código QR. ¿Y esto para qué es? Le doy a mostrar código QR y ya cualquier persona a quien yo le enseñe este QR, pues va a tener el Wi-Fi de mi casa. Lo típico, llegan tus amigos, lo primero que dicen antes que decirte hola, la clave del Wi-Fi, vamos. Y es como, hola, estás en mi casa. Pues bien, le enseñas esto, ¡pam! Ya tienes la clave del Wi-Fi. Otra de las grandes novedades que ha habido es en Safari. Personalmente yo siempre he utilizado Safari. Lo utilizo tanto en el iPhone, en el Mac, en el iPad y en todos mis dispositivos. A mí personalmente me gusta mucho, la verdad, y estoy muy acostumbrada. Al final es un tema de costumbre. En este caso vamos a acceder a Safari. Aquí estoy en la web de la manzana mordida, que todos conocemos. Bien, como veis, ya me ha salido aquí una publicidad. Imaginaros que no quiero ver esto. Pues es tan sencillo como, si os fijáis, hay un iconito justo al lado del nombre de la página web. Voy a darle a este icono y voy a darle a ocultar distracciones. En este caso le doy y ahora voy a poder seleccionar las distracciones que yo quiera. En este caso voy a darle aquí, le voy a dar a ocultar y ¡chachán! Esto es súper guay, ¿eh? Esta animación se desvanece literalmente y la verdad que veis, ya no tengo distracciones.
puedo ocultar realmente lo que yo quiera. Dicho esto, le voy a dar a OK, y otra de las cosas que está genial es, si volvemos a darle aquí, si os fijáis pone mostrar lector. ¿Esto qué significa? Mirad, ¡tatán! Ha cambiado todo a negro. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto en negro, pero podéis ponerlo en otro color. Y si le doy aquí otra vez, vais a ver que lo puedo poner en gris, en blanco obviamente, y en un color clarito, que esto a mí personalmente yo lo tengo puesto en negro. ¿Por qué? Para el tema de la lectura, cuando estoy leyendo por la noche me va súper bien, porque sí que es cierto que no tendría que coger el teléfono, pero ya que lo cojo, intento minimizar toda la exposición que pueda ser a mis ojos. Dicho esto, le tengo un color negro, y no solo eso, sino que encima podemos cambiar la letra. Como estáis viendo, puedo coger por ejemplo una letra más románica, o puedo coger por ejemplo una letra de palo como sería la San Francisco, y en este caso quizá a mí se me hace más cómodo leer. Y no solo esto, sino que desde aquí, como estáis viendo, podemos aumentar el tamaño de la pantalla, que eso está genial porque voy viendo cómo queda. En este caso voy a dejarlo así, y encima si volvemos a darle aquí donde pone escuchar lectura de la página, hola, si yo le doy a escuchar lectura de la página, mirar. Apple no nos contó esto. Los nuevos AirPods 4 tienen un botón secreto y compatibilidad con... Ya está. Y es que me está dictando la página entera, y esto está genial. Por lo mismo, quizá yo a veces estoy haciendo muchas cosas y quizá me apetece leer algo de un texto, de un blog que es muy interesante, pero por lo que sea estoy haciendo otras cosas, pues genial, esto me lo pongo. Y ya no solo eso, sino que ahora mismo, si yo bloqueo el iPhone, mirar qué pasa. Le doy aquí y veis, justo aquí yo puedo seguir, si le doy al play, puedo seguir escuchando lo que estaba escuchando, con lo cual ni siquiera hace falta que tengamos el teléfono desbloqueado, sino que podemos estar con los AirPods, por ejemplo, fregando los platos, y estar escuchando algo que nos interesa de una página web. Vale, Apple no nos lo contó. Otro de los cambios ha sido en la calculadora. Si os fijáis, yo ya tengo aquí puesto algo. Voy a ponerlo en blanco otra vez y voy a poner una multiplicación, 89 por 36, ¿vale? Luego 45 por 78, ¿vale? Ostras, ¿cuál era lo que ponía al principio? No pasa nada, si te has olvidado, vas arriba del todo a la derecha donde pone este icono de estas rayitas, le voy a dar y ¡pam! Y me sale el historial de las operaciones que he hecho, y puedo deslizar hacia arriba y hacia abajo y ver el historial. Y eso está también súper bien por si te has olvidado de algún número. Y bien, ahora vamos a ir a la galería, como os había comentado antes, porque ha habido muchísimos cambios en galería. Voy a acceder a la galería y como veis, aquí directamente me salen todas las fotografías que yo he hecho. O sea, han habido bastantes cambios. Si deslizo hacia abajo, voy a ver los álbumes que tengo puestos. Si deslizo hacia abajo, donde pone días recientes, más de lo mismo, tengo aquí los días recientes, abajo, y veis que me sale personas y mascotas, y directamente cosas que me hace, otra cosa no, pero animales me salen por todos los sitios. Aquí tenemos las colecciones fijadas, luego bajamos y me salen los recuerdos, por ejemplo, ay, mi niño, y aquí hacia abajo, madre mía, qué pelos, y luego me sale tipo de contenido y todo esto. Y abajo del todo, donde pone personalizar y reordenar, aquí le podemos dar, y por ejemplo, si yo los álbumes los quiero poner un poquito más abajo, pues selecciono aquí y voy bajando hacia abajo. Si vamos arriba del todo a la derecha, donde pone mi foto de perfil, yo le voy a dar aquí, y esto está súper bien porque pone aquí compartido contigo, son las cosas que alguien ha compartido conmigo mediante iMessage. Ya sabemos que es Apple, con lo cual no funciona por ejemplo en el WhatsApp, y por ejemplo enlaces de iCloud, pero lo importante y lo que me gusta a mí es que te pone las fotos y vídeos que tengo. Por cierto, si alguien se pregunta qué capacidad es mi iPhone, 128 gigas, y mirar, y aún me queda, ¿eh? La aplicación de calendario también ha cambiado, y a mi gusto a positivo, y es, si vamos a calendario, y vais a ver que ahora ya no me salen esos puntitos que salían antes, que para que, si no os acordáis, exactamente salía estos puntos. O sea, esto no había quien lo entendiera, porque salía ahí un punto y es en plan, ¿qué significa el punto? No tengo ni idea. Ahora directamente, si vamos en este iconito de aquí, vamos a poder poner apilado de detalles. En este caso yo le voy a dar a detalles, me sale directamente de un vistazo las cosas que tengo puestas. Esperad, lo voy a poner en blanquito, ahora, ahí. Y de un simple vistazo pues ya lo podemos ver todo. Y si por ejemplo entramos en un día en particular, entrar aquí por ejemplo, y también le damos otra vez al icono, nos va a poder ver un día
Pero ya no solo eso, sino que lo que me gusta es que han puesto varios días y ahora puedo ver lo que tengo el día de hoy, por ejemplo, y lo que tengo el día de mañana. Puedo ver 2 días de golpe y esto está bastante bien, la verdad. Enlazado con calendario, si nos vamos, por ejemplo, a la aplicación de recordatorios, ahora puedo poner desde aquí un recordatorio que también se me haga el enlace con el calendario, como por ejemplo, y ahora puedo poner mañana. Entonces me pone hora sugerida, mañana, fecha sugerida. Le doy aquí, le doy a OK y ahora voy a calendario y ya me sale ir a comprar el pan. Y eso está genial. En este caso, si ya he ido a comprar el pan, cosa que no hago nunca porque no compro pan, pues le daría aquí y ya lo tengo marcado. Y ahora si yo vuelvo a recordatorios, ya veis que ya no está. ¿Por qué? Porque desde el calendario ya directamente he quitado la marcación y esto va súper bien para los que usamos mucho el recordatorio. Las notas también han incorporado algunas novedades. Personalmente a mí la aplicación Notas me encanta y tengo algún vídeo de cómo las utilizo a fondo si os interesa. Vamos a abrir una nota nueva y ahora voy a poner, por ejemplo, quiero seleccionar el más, ¿vale? Con 2 toques lo he seleccionado como siempre y si vamos donde pone las 2 As, le voy a dar aquí y a la derecha ya me sale directamente un color. Le voy a poner este color y lo voy a poner en color rosa y mirad, me lo ha seleccionado. Esto es genial. Voy a por ejemplo, y voy a hacer lo mismo y lo voy a poner en turquesita. Y esto va genial para subrayar según qué cosas y poder poner un color para según qué cosas que ahí va una idea, puedes utilizar el mismo color que tienes para las cosas, por ejemplo, de calendario. Otra de las novedades que ha llegado a Notas es el tema de las fórmulas. Puedo hacer, por ejemplo, 345 por 23, le doy a Enter y ¡pam! Ya directamente me dice cuál es la solución de esto. Otra novedad es poder poner una nota de voz directamente en las notas. Y vamos a darle a este clip, que me recuerda al de Windows, y vamos a poner grabar audio. En este caso le voy a dar a grabar, voy a hacer el audio que yo quiera, le voy a dar al pausa, al OK y ya me pone directamente la fecha y lo que ha durado la nota de voz. Y si a todo esto queremos tenerlo, las notas, de una forma más minimalista, si le doy a la X de aquí, se me ha ido todas las opciones que tenía y yo puedo seguir haciendo y escribiendo lo que quiera. Y si quiero volver a que salga, le vuelvo a dar el más y me vuelve a salir. Ahora vamos a la aplicación iMessage o Text, como le dicen en Estados Unidos. Pues bien, vamos a acceder a ella porque han habido varios cambios. Una de ellas, por ejemplo, es si yo quiero escribir un texto con efecto de texto. ¡Tachán! Aquí vamos a darle a la A, que sale, si os fijáis, aquí en un ladito. Le voy a dar aquí y voy a poner, por ejemplo, una explosión. Y voy a poner aquí buenos días. Ay, me cuesta hacerlo porque se me ha hecho la explosión. Lo envío y ¡chan! ¡Pum! Está bastante gracioso. Otra de las cosas, por ejemplo, son las reacciones. Y si yo, por ejemplo, en este mensaje de voz le puedo dar al típico corazón, el me gusta, no me gusta, el jaja y todo lo que ya teníamos antes, aunque ahora es mucho más bonito. Y no solo eso, sino que podemos poner, como veis, el icono que nosotros queramos. Yo le doy aquí y me van a salir todos los iconos que yo quiero. Y yo, por ejemplo, puedo darle a esta nutria y ¡tachán! Me sale la nutria súper bonito. Y otra de las grandes novedades, que esto está genial, que ha habido en Notas, es poder enviar los mensajes más tarde. Yo, por ejemplo, le doy al más y le doy a enviar más tarde. Puedo programar cuando quiero ese mensaje. En este caso puedo poner otra cosa, buenas, y en este caso lo envío. Pero si os fijáis, ya me avisa que enviar más tarde. Puedo editarlo o puedo seguir enviando mensajes para otro día. Y si os fijáis, no me sale en el típico azul porque ya te está avisando qué mensajes son para otro momento. En el caso de que queramos dejar de enviar mensajes para otro día, simplemente le damos al X y ya podemos enviar lo que nosotros queramos en otro momento. Otra de las novedades también es poder hacer cálculos matemáticos. Si yo, por ejemplo, pongo esto matemático, x por... Y cuando le doy al igual, si os fijáis, me sale que puedo enviar la operación o si quiero puedo enviar directamente la solución. En este caso le voy a dar a directamente la solución y ya podría enviarlo. Y si os fijáis, una de las cosas que sale en el espacio pone es en. Podemos tener 2 opciones de idioma y esto va genial cuando
normalmente hablas 2 idiomas y que, por ejemplo, y no te salga el típico rojo o directamente no te lo ponga en otro idioma, que esto me pasa a mí sobre todo cuando hablo catalán y castellano. Bien, pues para cambiar esto vamos a ir a opciones, le vamos a dar a general. Abajo del todo donde pone teclado, vamos a poner donde pone teclados y, por ejemplo, le puedo dar a añadir teclado. Puedo elegir España y otra vez aquí le vuelvo a dar a añadir idioma. Y en este caso, por ejemplo, voy a poner el checo. Y directamente luego lo puedo editar y moverlo arriba del todo en el caso de que sea lo principal que yo utilice, español y checo. Y ya lo tendríamos. Ahora lo voy a quitar porque obviamente yo de checo, pues básicamente es que no tengo ni idea. Y dicho esto, hasta aquí os he traído bastantes cositas nuevas de iOS 18. ¿Qué función nueva creéis vosotros que vais a empezar a utilizar bastante? Recordad que lo tenéis a partir del 16 de septiembre y ya podéis descargar esta nueva actualización. Y sobre todo no os olvidéis de suscribiros a este canal para los nuevos porque se viene un mes de mucho producto nuevo de Apple. Dicho esto, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!